Los Rockefeller también tienen acciones en JP Morgan Chase. De hecho, David Rockefeller fue presidente del National Chase Bank antes de su fusión con los Morgan. El JP Morgan Chase es el banco más grande de Estados Unidos actualmente y es producto de una fusión de JP Morgan Company con el Chase Manhattan Bank, que a su vez había sido el sucesor del famoso National Chase Bank, ¿no? de los Rockefeller. ¿Sí? John Pierpont Morgan o JP Morgan, JP Morgan, ¿sí? Este señor nació en 1813 en Massachusetts. ¿Sí? Tenía una tía que se llamaba Lucy Morgan, que estaba casada con el comandante James Goodwin. ¿Sí? Este señor fue uno de los principales fundadores y presidente por muchos años de una empresa que se llamaba, una aseguradora que se llamaba Connecticut Mutual Life Insurance. Sí, es una aseguradora que todavía existe, y incluso ocupa el puesto 75 en la lista de Fortune 500. ¿Sí? Y que además está asociada con los Oppenheimer Funds Inc., ¿sí? Que es de la familia que mencionábamos anteriormente, de la dinastía de los diamantes Oppenheimer. El nombre Morgan se remonta a la comunidad de Carmarthen en el condado de Dyfed, ¿sí? Que está dentro del país de Gales, ¿sí? El país de Gales, que es propiedad del Reino Unido básicamente. El primer antepasado conocido de la familia de Morgan era hijo precisamente del rey de Dyfed, ¿sí? Entonces los Morgan son descendientes, como quien dice, de los aquellos antiguos reyes de Gales, allá por el siglo IX estamos hablando. Ellos, estos reyes de Gales, estaban bajo el protectorado de Alfred I de Wessex, ¿sí? Alfred I, ¿sí? Gobernaba todas esas tierras más o menos desde el 871 al 899, ¿sí? Todavía no se llamaba Inglaterra, ¿sí? Por lo tanto, su título era conocido como rey de los anglosajones, ¿sí? Wessex quiere decir sajones del west, ¿no? Del oeste. Un antepasado más reciente de los Morgan, ¿sí? Ya yéndonos más actualmente, se llamaba Miles Morgan, ¿sí? Él nació en Glamorganshire, ¿sí? Me pareció a su nombre, ¿no? Glamorganshire, que también está en Gales, ¿sí? Miles, junto con su hermano James y John, ellos zarparon de la zona de Bristol en Inglaterra en el barco Mary, que llegó a Boston en 1636. Sí, posteriormente Miles Morgan, ¿sí? Fue conocido comúnmente como el Capitán Morgan, ¿sí? Estaba muy involucrado en la milicia, ¿sí? El famoso pirata Morgan, ¿sí? También era otro antepasado de esta familia. Su verdadero nombre era Sir Henry Morgan, ¿sí? Que nació más o menos en 1635 en Gales también, ¿sí? Él fue nombrado caballero por el rey Charles II de Inglaterra, de la dinastía Estuardo, ¿no? Y el rey Charles le dio el cargo incluso de teniente gobernador de Jamaica, ¿sí? A el famoso pirata Morgan.